Hola y bienvenidos a una nueva moción. Hoy quiero hablar sobre el término cultura y muy asociado pues con la última moción sobre los conceptos vacíos. Y es que uno, por lo menos yo escucho, leo frecuentemente comentarios que dicen como es que nos falta cultura, es que tenemos que crear, desarrollar nuestra cultura, es que la gente no tiene cultura, somos incultos. Y, y pues si uno se va a la definición de cultura, entendido como un conjunto pues de creencias, tradiciones, comportamientos y demás que nos identifica, pues la realidad es que nunca nos puede faltar la cultura, eh, siempre vamos a tener una cultura eh, y por lo tanto el tema creo que se vuelve no es si nos falta cultura, sino qué cultura tenemos, cuál es la cultura que deseamos y cómo vamos a lograrlo. Porque entendería yo que cuando pensamos que es que nos falta algo, nos falta cultura, lo que queremos realmente decir es eso, es decir, lo que tenemos hoy no es lo que aspiramos y por lo tanto tenemos que ver cómo conseguirlo. Y ante la primera pregunta, pues, o sería, o el primer tema sería entonces, ¿cuál es la cultura colombiana? Probablemente vamos a encontrar una gran variedad de respuestas, porque precisamente creo tenemos una diversidad cultural bastante amplia, dada por nuestra zona geográfica donde vivimos, por nuestras razas, por nuestro género, por nuestra edad, por nuestra posición política, social, económica, por nuestras creencias religiosas y por muchos otros aspectos. Entonces tal vez ahí es donde se nos presenta un primer dilema cuando hablamos de la cultura colombiana o que nos falta una cultura en Colombia porque no encontramos una cultura en común para todos, que tenemos una gran cantidad de culturas o de subculturas eh, a lo largo y ancho del territorio nacional. Y para algunos puede ser bueno y para algunos puede ser malo. Unos pueden pensar que la cultura colombiana pues es la cultura del narcotráfico, de la corrupción, de la violencia, de no dar papaya, y etcétera. Y otros pueden ver la cultura del colombiano como la cultura de la amabilidad, de la diversidad, del esfuerzo y del trabajo duro. Y probablemente somos todo eso y somos más. Tenemos de uno y del otro en mayor o menor medida, dependiendo de cómo queramos verlo. Entonces creo que la pregunta realmente debería estar enfocada es ¿cuál es la cultura que queremos? Independiente, no sé si vamos a llegar a cuál es la cultura que tenemos, porque probablemente no exista una sola, sino que entonces el foco debería estar orientado a decir o a definir cuál es la cultura que queremos en Colombia, con qué tipo de Colombia soñamos, para que cuando decimos que nos falta cultura es nos falta qué, o sea, qué son los elementos de la cultura que creemos nos hacen falta para llegar a ser una sociedad ideal o una sociedad mejor. Eh, y ahí yo pensaría o soñaría en que todos buscásemos crear una cultura colombiana basada en la diversidad, donde respetemos todas estas subculturas, una cultura basada en el respeto, donde nos respetemos los unos a los otros y pensemos que todos tienen los mismos derechos y deberes que yo tengo. Una cultura de paz, en donde aprendamos a resolver nuestros problemas
a través del diálogo y una resolución pacífica y no a través de la violencia. Ligado con la diversidad, pues una cultura precisamente incluyente que nos abarque a todos. Y finalmente esperaría una cultura de la institucionalidad, en donde ojalá nuestras instituciones sean aceptadas y respetadas por todos, porque cumplen con su mandato constitucional y su mandato legal y realmente tienen presencia en todo el territorio nacional y hacen regir la institucionalidad en todos los lugares de forma igual para todos. Ese obviamente es un panorama de la cultura que quisiera que tuviéramos los colombianos. Claro, puede que haya otro tipo de cultura que se quiera cuando las personas manifiestan esta expresión de que nos falta cultura, y es que probablemente quieren seguir teniendo una cultura, no sé, elitista, de los blancos, de los ricos, del hombre, de la ciudad, y otros probablemente quieran transformar una cultura de lo rural, del campesino, de lo femenino, de las razas, etcétera. Pero ahí vuelvo, yo esperaría que ojalá podamos realmente construir una cultura orientada a aceptar todas las culturas, que eso sea lo que realmente nos identifique como colombianos, y es que aceptamos la diversidad como tal en todos los aspectos, y por lo tanto nos respetamos y nos amamos a todos por igual, basados en esa premisa. ¿Cómo lograrlo? Sería la parte más complicada del asunto, probablemente. Y creo, y lo reitero siempre en mis libros, pues, y aquí en las mociones, creo que el único camino es el diálogo y el respeto. Tenemos que tener primero un diálogo abierto, honesto, sincero, de entender realmente nuestras diferentes creencias, nuestras diferentes culturas, y estar dispuestos a respetarlas, aceptarlas, no tratar de imponer que una es mejor que la otra, sino crear una cultura que nos abarque a todas nuestras otras culturas por igual, respetándolas en justa medida, lo que haga que nuestro país pues, sea un país viable, en paz, diverso, incluyente y respetuoso. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Me gustaría también que me contaran, pues, si creen que tenemos una cultura en Colombia, o más vale si creen, no, es cuál es nuestra cultura colombiana o qué elementos nos identifican como colombianos. ¿Cuál es esa cultura colombiana que quisiéramos implementar, crear, construir? ¿Y cómo podemos lograrlo? Quedo atento a sus comentarios, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima moción.